Mi suegra, Milk, siempre me ha obligado a hacer el trabajo de la criada de su hija favorita y recientemente he descubierto que se aliaron para quitarle a mi marido y a mí $500,000 de herencia. Soy una mujer de 29 años, casada con mi marido de 32 años desde hace 3 años. No estoy especialmente unida a mi familia, pero mi marido siempre ha estado muy unido a la suya. Su familia se compone únicamente de su madre y su hermana mayor, ya que su padre nunca ha estado presente y él tampoco lo ha conocido nunca. Mi cuñada, de 35 años, perdió a su marido de un ataque al corazón hace unos meses, y todos lo sentimos mucho por ella, ya que solo llevaban 1 año casados. Yo tenía una buena relación con ambos. Antes éramos civilizados el uno con el otro, pero tras la muerte de su marido, las cosas cambiaron. Al principio, mi cuñada me pedía de vez en cuando que le hiciera algunos recados porque, según ella, se sentía demasiado deprimida para hacer nada, y yo accedía encantada porque quería ayudarla mientras estaba de luto. Y además, en aquel momento solo eran pequeños recados, como comprarle la comida o hacerle la colada para sus tareas domésticas fáciles, que yo estaba dispuesta a hacer sin mucho alboroto. A veces estaba demasiado ocupada con mi propio trabajo y me sentía obligada a negarme. Pero entonces mi suegra me llamaba inmediatamente después y me manipulaba emocionalmente para que hiciera lo que me pedían, recordándome que mi cuñada era una viuda afligida y que tenía que mostrarle un poco de amabilidad y compasión. Así que lo hice y acabé haciendo las tareas que ella me pedía, aunque yo misma estuviera cansadísima de mi propio día. Nunca le mencioné nada de esto a mi marido porque él estaba casi todo el día en el trabajo y cuando volvía estaba muy cansado. Además, se trataba de su familia y él está muy unido a ellos, así que tampoco sabía cómo planteárselo. Y cuanto más tiempo pasaba, más incómodo empezaba a sentirme. Así que simplemente no dije nada y seguí haciendo todo lo que mi cuñada me pedía. Al cabo de un tiempo, era prácticamente su criada porque me obligaba a hacer de todo, desde cocinarle la comida hasta lavarle la ropa y comprarle la comida. Probablemente me habría obligado incluso a fregar el suelo de su casa, pero por suerte le gustaba hacerlo ella misma porque era un buen ejercicio. Esto duró unos 3 meses, y al tercer mes yo ya estaba agotada de trabajar hasta la desesperación. Todos los días. Me ocupaba de mi casa, del apartamento de mi cuñada y de mi negocio, y era increíblemente agotador. Quería hablar de ello con mi marido, pero aún me sentía muy incómoda y no encontraba el momento adecuado para sentarme con él y hablar de ello. También tenía mis dudas sobre cómo reaccionaría, así que me lo guardé para mí y decidí afrontar la situación yo sola. Sin embargo, hace aproximadamente una semana, mi cuñada me pidió que le hiciera un recado, lo que me obligó a revisar sus archivos, y acabé llamando a la policía por lo que descubrí. Acababa de reincorporarse al trabajo después de casi 3 meses trabajando desde casa, y convirtió su habitación de invitados en un despacho para ella sola, para que le resultara más cómodo. Por suerte, o por desgracia, el día que tenía que reanudar el trabajo, se había dejado accidentalmente el portátil en casa por falta de práctica. Así que me pidió que se lo llevara y, después de discutir un poco, se lo pedí porque, de todas formas, su casa estaba de camino al trabajo. Hacía tiempo que tenía las llaves de su casa y, cuando entré en su despacho, me di cuenta de que se había dejado el portátil abierto y desatendido sobre la mesa. No estaba protegido con contraseña y mis dedos rozaron accidentalmente el panel táctil, lo que lo activó. Se abrió la pantalla de un correo electrónico que había abandonado a mitad de camino, y sorprendentemente era un correo dirigido a su madre. Le hablaba de unos documentos que se habían creado y que se los enviaría a los abogados de papá lo antes posible. Yo estaba muy confusa porque para que los abogados de su padre estuvieran en contacto con ella significaría que mi suegro de alguna manera había estado en contacto con ella. Y eso era extraño porque no habían sabido nada de él en los últimos 35 años. Inmediatamente me di cuenta de que había algo raro, y decidí buscar otros correos electrónicos en sus archivos. Después de rebuscar entre sus correos, me di cuenta de que, efectivamente, los abogados de su padre se habían puesto en contacto con ella, y eso porque el hombre había fallecido hacía poco. Hacía aproximadamente un mes, había recibido un correo electrónico del abogado de su padre sobre su testamento, en el que dejaba todo su dinero y propiedades a su expareja, a mi suegra, a sus hijos y a sus familias,
si las tenían. El abogado no tenía su número de móvil, así que tuvo que utilizar la dirección de correo electrónico que había encontrado. Después de investigar un poco, había añadido en el correo que también había estado intentando ponerse en contacto con mi marido, pero que hasta ahora no había podido, y que le había pedido a mi cuñada que le facilitara sus datos para poder localizarlo. Era bastante natural ya que mi marido es prácticamente ilocalizable puesto que no tiene presencia en las redes sociales y el abogado no había podido localizarlo. Mi cuñada aparecía en la página web de su empresa, así que aún pudo encontrarla y había contado con ella para que le comunicara también los datos de contacto de mi marido. Resulta que mi difunto suegro había sido un hombre bastante rico, y era casi una herencia de $500,000 lo que iba a repartirse entre todos nosotros, sin incluir los demás bienes que nos había dejado. Mi cuñada había estado enviando correos electrónicos a su madre sobre todo esto, ya que mi suegra no tenía redes sociales y no le gustaban los mensajes de texto, así que recurría al correo electrónico. Por partes, me enteré de que habían estado planeando acaparar toda la herencia para ellos, y están pensando en una manera en la que no tendrían que compartir nada de ello con mi marido y conmigo. Así que a mi cuñada se le había ocurrido la brillante idea de afirmar que mi marido ya no vivía, e incluso había falsificado un certificado de defunción suyo, que había enviado por correo electrónico a mi suegra. Apenas me lo podía creer cuando me di cuenta de lo que habían estado tramando todo el tiempo. Habían urdido un plan muy inteligente para excluir a mi marido de su merecida herencia porque querían acapararlo todo para ellas, y en cuanto se me pasó el susto, llamé inmediatamente a la policía. Grabé todas las pruebas que encontré en mi teléfono y luego se las envié a mi marido mientras esperaba que llegara la policía. Mientras tanto, mi cuñada no paraba de mandarme mensajes porque llevaba al menos una hora de retraso y acabó volviendo a casa. Ella y la policía llegaron casi al mismo tiempo y, en cuanto entró en casa, intentó darse a la fuga, pero afortunadamente uno de los agentes la agarró y la puso bajo arresto para evitar que eso volviera a ocurrir. Supongo que se había dado cuenta de lo que estaba pasando y seguía insistiendo en que se repartiría la herencia si no presentaba cargos, pero yo no estaba de humor para escuchar ninguna de sus tonterías. Decidí denunciar a mi cuñada y a mi suegra, incluso antes de que mi marido pudiera responder, porque ya estaba harta. Me habían hecho trabajar como una criada durante meses y al mismo tiempo habían intentado estafar a mi marido con su herencia. Esto es lo más bajo a lo que puede llegar cualquier ser humano, y ellos, por desgracia, decidieron ir por ese camino. Así que fueron puestos bajo arresto domiciliario y sus llamadas y mensajes de texto fueron supervisados por la policía mientras investigaban el portátil que les entregué como prueba. También confiscaron el portátil de mi suegra y pusieron a 2 agentes a patrullar por los alrededores de las casas de ambos. Sus movimientos están siendo vigilados de cerca y en resumen no tienen ninguna posibilidad de escapar. Ahora presenta cargos hace una semana y la investigación sigue en curso, lo cual es normal porque nuestro departamento de policía es un poco lento cuando se trata de tecnología por lo que me han dicho. No he hablado ni visto a mis suegros desde que presenté cargos. Ya le había contado a mi marido lo que había averiguado justo después de llamar a la policía y después de haber terminado con todos los trámites legales y el papeleo. Volví directamente a casa, donde me esperaba mi marido para hablar con él. Parecía disgustado cuando le dije que yo había llamado a la policía y les había contado todo lo que había averiguado. Me dijo que técnicamente se trataba de su padre y de su herencia, y que debería haberme mantenido al margen y haberle dejado a él que se ocupara de ello, en lugar de involucrar a la policía. Me sorprendió bastante su reacción, ya que creía que había hecho lo correcto. Además, técnicamente no era solo su herencia, ya que su abogado había indicado claramente en el documento escaneado del testamento que había enviado, que su herencia se dividiría entre mi suegra, mi cuñada, mi marido y sus familias. Mi cuñada no tenía familia y la familia de mi marido, aparte de su madre y su hermana, era yo. Así que técnicamente también era mi herencia y por eso la policía me dejó presentar cargos en primer lugar. Creo que incluso se lo dije, pero insistió en que me había pasado de la raya y que no debería haberme metido en sus asuntos personales, porque ahora tendría que verse envuelto en una batalla legal contra su propia familia. No entendí ni me gustó su reacción y acabé perdiendo los nervios con él. Al final le saqué a relucir la forma en que su madre y su hermana me habían tratado, hasta entonces su madre y su hermana, que me habían obligado a trabajar para ellas día y noche.
Pero no había dicho nada porque hasta cierto punto las consideraba mi familia, y también porque me sentía mal por mi cuñada porque se había quedado viuda muy joven. Así que había hecho todo lo que me habían pedido sin rechistar, pero no había recibido ni un gracias a cambio, porque así de derechosos y maleducados eran. Encima, han estado intentando estafarnos con una herencia demencial solo porque eran avariciosos. Una vez más, mi suegra y mi cuñada habían demostrado ser personas egoístas e ingratas, pensando únicamente en sus propios intereses. Mi marido se sintió sorprendido por mi arrebato y se encerró en sí mismo después de aquello, sin intentar siquiera defender a su familia. Pensé que hablaríamos las cosas después de un día o dos, pero eso no sucedió. Y aunque ha pasado una semana, mi marido no ha vuelto a hablarme con normalidad. Sigue siendo muy callado y distante. Y realmente no sé cómo arreglar esta situación, o incluso si debería ser yo la que necesita arreglarla ahora mismo. Hemos tenido nuestra parte justa de peleas antes de esto, pero nunca había sido así. No estoy segura de si debería presentar cargos contra mi suegra y mi cuñada por tratar de engañarnos a mi marido y a mí y privarnos de nuestra herencia sin consultarlo primero. Actualización 1. Anoche repasé todos los comentarios de mi post original y quiero dar las gracias a todos los que se decidieron a comentar. Gracias por las amables palabras. Han pasado 3 días desde que publiqué. Y mi marido y yo todavía no han hablado de las cosas. Tampoco se sabe nada de los detectives asignados a nuestro caso, lo que significa que siguen trabajando en la autentificación de los correos electrónicos. Pero al menos ahora, gracias a vosotros y a mis padres, sé que no hice nada malo. Su hermana y su madre me obligaban a hacer sus tareas y demás solo porque había perdido a su marido y no se atrevía a levantarse de la cama la mayoría de los días. Pero cuando se trataba de engañar y estafar a la gente, ella estaba en su juego. No entiendo por qué mi marido todavía está tratando de defenderla. ¿Y quién iba a enfrentarse a la mayor pérdida financiera de toda su vida? ¿No había intervenido en el momento adecuado? Y estoy 100% segura de que incluso si lo hubiera llamado antes que a la policía y le hubiera pedido consejo, él habría hablado con su madre y su hermana y ellas le habrían manipulado muy fácilmente para que les dejara la herencia porque las dos son mujeres solteras, que se valen por sí mismas y necesitaban la herencia mucho más que nosotros. Puedo oír a mi marido diciéndome que lo deje pasar porque la vida ha sido más dura para ellas que para nosotros, lo cual es una forma absurda de ver las cosas, pero así es como él siempre lo ve. Incluso en nuestra última discusión, siguió insistiendo en que no debería haber ido directamente a la policía y que al menos debería haberles dado la oportunidad de explicarse, porque la vida ha sido dura para ellos. Mentira. Lo siento, pero la vida ha sido dura para todos nosotros. Perdí a mi hermano gemelo en un accidente de coche 2 días antes de presentarnos a nuestras reflexiones, pero aún así hice el examen e incluso saqué nota. Aún no he superado el dolor de aquello y no creo que lo haga nunca. Tampoco quiero decir que todo el mundo deba ser como yo, pero la gente debería al menos tener la humanidad de no utilizar la muerte de su cónyuge o de un ser querido como excusa para su mal comportamiento. Eso rebaja su relación con sus seres queridos y también hace que el mundo sepa lo asqueroso y superficial que eres. Que es exactamente lo que pasó con mi cuñada y su madre. Incluso estaban dispuestos a hacer pasar a mi marido como un hombre fallecido solo por el bien de dinero, y si eso no es suficiente para hacerle ver lo loco y codicioso que son, entonces yo no sé lo que es. Actualización 2. Ok, así que he publicado una actualización de esta mañana y acabo de hablar con mi marido 3 horas atrás. Me senté con él después del trabajo y aunque me dijo que estaba cansado, le dije que era necesario tener esta discusión ahora mismo, y que no podíamos seguir posponiéndola indefinidamente porque así no es como funcionan los matrimonios sanos y yo no sé él, pero yo quería que nuestro matrimonio siguiera siendo lo más sano posible, a pesar de lo que pasara y de lo que se hubiera dicho y hecho hasta ahora. Así que cedió y decidió hablar conmigo. Fui sincera y le dije bravas que no podía permitir que siguiera apoyando a su madre y a su hermana a pesar de lo que habían hecho, porque era repugnante y rastrero, y que el hecho de que llevara más de una semana sin hablarme, porque estaba enfadado conmigo, por haberlas denunciado a la policía era una locura. Le recordé una vez más que tenía todo el derecho a hacer lo que había hecho, ya que se mencionaba muy claramente que la herencia me pertenecía tanto a mí como a él, porque yo era su familia.
Yo era la razón por la que aún tenía una oportunidad de conseguir una parte de la herencia que su padre le había dejado. Y si no hubiera sido por mí, su hermana probablemente se lo habría quedado todo para ella y su madre, sin pensárselo dos veces. Así que no le merecía la pena pelearse conmigo. Su único bien deseado, como parece, por su bien. Ellos son los que intentaron hacerlo pasar por fallecido, y ni siquiera les dio pena. Ellos son los que estaban más que felices de joderlo para su propio beneficio. Y sin embargo, aquí estaba peleando conmigo a causa de ellos. Además, no olvidemos cómo llegamos a este punto y cómo me enteré de todo esto. Me han estado haciendo trabajar como una criada mientras me estafaban una fortuna. Así que para mí eran la personificación de la maldad y el egoísmo, y le dije directamente a mi marido que lo dejaría si volvía a defender a su madre y a su hermana o a pelearse conmigo por ellas. A partir de ese momento, tenía que elegir entre ellas y yo, y esa elección tenía que ser definitiva. Probablemente le pareciera una locura, pero no me importaba. Había dejado que la gente me manipulara durante mucho tiempo y no podía permitir que me lo hicieran nunca más. Mi marido se quedó callado unos minutos y temí que me dijera que podía irme, pero en lugar de eso optó por disculparse y me dijo que no estaba enfadado porque hubiera denunciado a su hermana o a su madre. Me sorprendió esa afirmación porque hasta el momento era lo que parecía. Pero continuó y me dijo que estaba asustado porque yo había contactado con la policía y digamos que él no tenía un buen historial con la policía. Mi marido y un amigo suyo habían sido arrestados por beber un poco siendo menores de edad, en la universidad, lo cual no es gran cosa, pero les habían tratado con mucha crueldad y eso le había marcado de por vida. No voy a entrar en detalles, pero créeme, fue perturbador escucharlo. No sé por qué los policías habían sido tan extremos con ellos, pero acabó fracturándose la muñeca a causa de aquel altercado, pero los agentes salieron libres de culpa. Por fin tenía sentido por qué mi marido desconfiaba tanto de los policías. Pero lo más importante es que todo este asunto ni siquiera tenía que ver con su madre y su hermana en primer lugar, sino más bien con el hecho de que le preocupaba que las trataran de la misma forma brutal que a él, cuando le aseguré que no era así, ya que por ahora solo las habían puesto bajo arresto domiciliario. Y aunque los declararan culpables de fraude, probablemente no les condenarían a una pena tan larga. No me caían muy bien y quería que los castigaran, pero no como a mi marido cuando era adolescente. Después de eso, me dijo que había visitado a su familia para asegurarse de que estaban bien, y una vez que estuvo seguro de que no estaban siendo maltratados, los regañó por todo lo que habían hecho hasta entonces, e incluso les dijo que iba a cortar todos los lazos con ellos de una vez por todas, por lo que no debían esperar ninguna misericordia. Durante el juicio, llevaba tiempo planeando hablar conmigo y romper el hielo, pero no sabía cómo hacerlo porque sentía que me había fallado como marido. Me dijo que se sentía demasiado incómodo e inútil para hablar conmigo, porque yo había pasado por muchas cosas y él no había hecho nada al respecto. Era ajeno a todo y se sentía como un completo idiota por dejar que sucedieran esas cosas. Tuve que decirle que en parte era culpa mía porque había decidido no compartir cómo me habían estado tratando su madre y su hermana, simplemente porque no quería estresarlo más de lo que ya estaba. Pero está claro que eso no funcionó bien entre nosotros y seguimos distanciándonos. Decidimos que habíamos pasado una mala racha y que no nos comunicábamos lo suficiente, así que teníamos que trabajar en ello. En cuanto a la herencia, obviamente está contento de que su padre le dejara tanto y pareció cambiar de opinión antes de fallecer, y dijo que le gustaría saber más de él. Eso también me hizo darme cuenta de que había sido tonta y me había olvidado por completo de ponerme en contacto con el abogado que se había ocupado del testamento. Voy a hablar con la policía en cuanto pueda e intentar conseguir la dirección de correo electrónico que el abogado había estado utilizando, para que al menos podamos conseguir nuestra parte de lo que nos hayan dejado. Llamadnos avariciosos, pero hemos trabajado mucho y nos lo merecemos. Nos hemos ganado esto. Actualización 3, así que mi suegra y mi cuñado van a ir 2 años a la cárcel. Es una sentencia indulgente para ellas y podrían salir por buen comportamiento, pero por ahora, esa es su sentencia. Ha pasado tiempo desde mi última actualización aquí, pero al menos tengo buenas noticias que compartir. Mi marido y yo ya hemos recibido la cantidad que nos dejaron, y también hemos heredado una de las casas que tenía mi suegro. También nos había dejado a todos una carta en la que decía que,
Efectivamente, había cambiado de opinión hace unos años, pero que ya era demasiado tarde para arreglar las cosas y que quería irse en paz y sin problemas. Así que nos dejó todo su patrimonio, ya que no tenía familia a la que dejárselo. Sufría un cáncer de páncreas desde hacía tiempo y finalmente falleció este año. Mi marido estaba muy disgustado por no haber podido conocer a su padre ni una sola vez en toda su vida, pero al menos el hombre había recapacitado y nos había dejado algo antes de fallecer, y fue un gesto precioso. Así que, esté donde esté, espero que sea feliz. Ahora hemos decidido vender nuestra casa anterior y mudarnos a la que hemos heredado, ya que está en un barrio mucho mejor y en general es una casa más agradable para vivir. Es mucho más grande y bonita, y se ajusta más o menos al sueño de mi infancia de cómo sería mi futura casa. Mi marido también ha decidido dejar su trabajo sin futuro y unirse a mí como socio de negocios. Queríamos hacerlo antes, pero como mi negocio aún es pequeño, él dudaba en dejar su trabajo porque al menos le pagaban bien. Pero ahora que tenemos el dinero, podemos permitirnos ampliar mi negocio y él puede por fin dejar su trabajo y unirse a mí a tiempo completo. Estamos deseando dar este paso porque es algo muy importante para nosotros y sentimos que estamos un paso más cerca de que todos nuestros sueños se cumplan uno a uno. Además, hemos decidido seguir el consejo que la mayoría de la gente aquí parece estar de acuerdo, y vamos a empezar a buscar consejeros matrimoniales. La forma en que afrontamos la última crisis fue, como mínimo, poco saludable y, aunque ya está resuelta, no me gustaría que se repitiera. Y la única manera de seguir adelante es conseguir un profesional involucrado aquí, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Muchas gracias a todos por ser tan amables con nosotros. Deséennos suerte para nuestro nuevo viaje como socios de negocios ahora.